Buenas tardes, César. Vamos a la siguiente clase. En esta clase vamos a ver lo que son las secuencias. Bueno, sequences, ¿verdad? Las secuencias en Python abarcan lo que son las cadenas, strings, ranges, lists y tuples, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es cada una de ellas. Bueno, las cadenas pues es una oración o un grupo de caracteres de texto, ¿verdad? Pueden ser numéricos o letras. Por ejemplo, podríamos decir Carl Gauss es el príncipe de las matemáticas, ¿verdad? Ya habíamos dicho que una cadena se encierra entre comillas, comillas sencillas o comillas dobles. Bueno, esa es una secuencia, porque es una secuencia de caracteres. Primero viene la C mayúscula, luego la A, luego la R, luego la L, luego un espacio, luego la G mayúscula y así sucesivamente. Tiene que llevar un orden. Si nosotros desordenamos la cadena, ya no es lo mismo, ¿verdad? Esa es una cadena. Entonces, ¿qué es un range? Le estoy poniendo cualquier nombre a la variable, ¿verdad? Mi cadena, mi rango, my string, my range. Cualquier nombre viene bien. Para definir un rango se escribe la palabra range y decimos desde dónde empezamos el rango, por ejemplo, desde el 0 hasta dónde vamos a llegar el rango, supongamos hasta el 20 y el incremento, ¿verdad? Entonces esta es una secuencia de enteros que van aumentando de uno en uno. Bueno, ese es un ejemplo. Otro es una lista, ¿verdad? Una lista la definimos mediante corchetes y escribimos los elementos de la lista. Por ejemplo, podrían ser cualquier colección de números o letras, ¿verdad? Cualquier cosa puede ir dentro de la lista. Por ejemplo, podríamos poner el número 2, el número 3, el número 5, 7, 11, 13, 17 y 19. ¿Verdad? Esa podría ser una lista. No necesitan ser enteros, pueden ser puntos flotantes, también pueden ser cadenas de texto. Por ejemplo, podría ser otra lista. De nuevo, ponemos los corchetes y, perdón, estas podrían ser letras, ¿verdad? La A, la Z, la B, la Y, la C, la X, etcétera, ¿verdad? Una es una lista de números, otra es una lista de caracteres. Bueno, esas son las listas. Finalmente, las tuplas. Las tuplas se escriben con paréntesis y las tuplas igual, ¿verdad? Pueden ser textos, números, cualquier cosa. Por ejemplo, 3.14, 2.81, 1.41, 4, etcétera, ¿verdad? Incluso podemos combinar números con texto. Por ejemplo, este sería Juan, el otro sería Pedro, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos esta instrucción, esta celda, pues ya en memoria están grabadas estas 5 variables, ¿verdad? Si nosotros las queremos ver, por ejemplo, podríamos decir print
my string. ¿Verdad? Y me va a salir lo que está grabado en la variable. O podríamos decir, por ejemplo, print my range. Pero el rango solo dice 0 a 20, no dice el 1. ¿Verdad? No dice el 1 porque el 1 es el valor por defecto. Si no lo podemos poner o no. Si no lo ponemos, el Python asume que los números van a ir incrementando de 1 en 1. Lo otro es que no aparecen los números. Solo aparece, ¿cómo lo definimos? Rango de 0 a 20. Rango de 0 a 20 de 1 en 1 incluiría los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 19. No abarca el 20. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Si decimos print mylist, entonces va a salir la lista que definimos, 2, 3, y print my tuple. Van a salir pues los valores que grabamos, ¿verdad? Entonces así podemos escribir cadenas, rangos, listas o tuplas. Bueno, esos eran algunos ejemplos. Ahora, hay algo que tienen todas las secuencias, que es una longitud. Longitud o tamaño, ¿verdad? De la secuencia. Para eso vamos a usar la función len. La función len nos va a servir para saber cuántos elementos hay en la secuencia. Por ejemplo, si yo digo len myString, pues me van a salir cuántos caracteres hay, 44. Si nosotros contamos aquí van 4, 5 y 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bueno, no los conté todos, pero dice que hay 44 y más o menos así al ojo a un ojazo rápido, pues miro que hay aproximadamente 44. Si nosotros decimos print len de my range, ¿cuántos elementos hay? Del 0 al 19, ¿cuántos elementos hay? Me tiene que decir que hay 20. 20, que es el número que está. Voy a agregarle un print acá arriba. Y bueno, 44 es la longitud de la cadena y 20 es la longitud del rango. 20 porque son los números, recordemos que son los números del 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 19. No abarca el 20. Esa es una característica importante. Lo vamos a ir viendo conforme avancemos la clase. Por el momento, pues empecemos de a poco. Entonces, podemos obtener la longitud o el número de elementos que hay en la secuencia con la instrucción len, ¿verdad? Len de length, de longitud. Len de my list. ¿Cuántos elementos tiene la lista? Tiene 8 elementos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Y la siguiente, la lista B, tiene que tener 6 elementos. Entonces hagamos eso, print len mylist B. Van a salir 6, correcto, 6 elementos, ¿verdad? Ok, ¿qué otra cosa? Vamos a ver cómo ubicar un determinado elemento y cómo hacer slicing, ¿verdad? Entonces veamos lo que son los índices. Índices. Si yo quiero saber cuál es el elemento la G, ¿verdad? Que sería el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso lo hago de esta forma. myString, y pongo el índice del elemento, que sería el 5. Entre corchetes.
Entonces, eso me va a dar el carácter que esté en la posición 5. Ojo, ¿verdad? En Python, así como en muchos lenguajes de programación, se cuenta a partir del 0. Entonces, por eso, cuando yo le doy aquí MyString 5, me va a dar la letra G, ¿verdad? La letra G que corresponde a la posición 5. Car, C mayúscula es la 0, A es la 1, R es la 2, L es la 3, el espacio es 4 y el 5 sería el carácter G. ¿Ok? Ok. Entonces, como la cadena tenía 44 elementos, quiere decir que el último tiene la posición 43, ¿verdad? Porque empezamos a contar del 0. Entonces, el último elemento tiene la posición 43, que sería la letra S minúscula. Y vemos ahí que aparece S. No me aparece el otro resultado porque ya no le puse la instrucción print. Ahora se le estoy poniendo. Y entonces me aparece primero la letra G y luego la letra S, ¿verdad? Entonces con esta notación, que sería el nombre de la secuencia, en este caso una cadena, entre corchetes y el índice, me devuelve el elemento que está en esa posición. Esto funciona también para las demás secuencias. Perdón. Por ejemplo, myRange. Y si quiero saber el primer elemento, tendría que poner el 0. Bueno, el 0 me va a devolver 0 porque así definí la secuencia. Así definí el rango, que empezará desde 0. Si quiero saber cuál es la posición número 5, número 7, pues el elemento de la posición 7 es el 7, pues porque van de uno en uno, ¿verdad? Si para la lista, myList, en la lista tenía 8 elementos, entonces ¿qué pasa si pongo 8? Pues si pongo 8 me va a dar un error, ¿verdad? Me va a dar un error y me dice el error, el índice de la lista está fuera del rango, porque son 8 elementos, entonces empieza desde el 0, 1, 2, 3, hasta el 7. El elemento 8 no existe, por eso me da un error, ¿verdad? Si quiero saber el último elemento sería el 7, y ese me da 19, que es el elemento este que está acá. Termina en 19, ese es el último. Bueno, hay una forma más práctica de saber cuál es el último elemento, que sería con un índice negativo. El último elemento sería el -1. Esto le indica a Python que empiece a contar de atrás hacia adelante. Entonces el -1 sería el primero, el -2 sería, perdón, el -1 sería el último, el -1 sería el último, el -2 sería el penúltimo, el -3 sería el antepenúltimo y así sucesivamente, ¿verdad? En este caso, mylist b -1 me tiene que dar X, que sería el último elemento de la lista B. Si nosotros corremos el código, nos da X, como vimos ahí, ¿verdad? Entonces, y para las tuplas es lo mismo. Print my tuple. Y por ejemplo, si quiero saber cuál es el penúltimo elemento, le daría -2. Y el penúltimo elemento dice Juan. Si nosotros nos fijamos acá, Pedro era el último, Juan es el penúltimo elemento de la tupla. La tupla y la lista se diferencian, que la tupla no cambia. Ya vamos a ver eso un poco más adelante. La lista sí puede cambiar. La lista cambia. Eso significa que es mutable. La tupla no cambia, significa que es inmutable.
Slicing. ¿Qué es slicing? Slicing es tomar una parte, ¿verdad? Tomar una parte de la secuencia. Por ejemplo, si yo quiero tomar solo los primeros caracteres de mi cadena, puedo hacerlo así. Decirle desde el inicio hasta dónde, hasta el carácter 10, pero no incluye el décimo. O sea, sería del 0 al 9. No incluye el décimo. Así es siempre, ¿verdad? Entonces, si nosotros corremos esto, solo me sale car Gauss. Si nosotros verificamos, C sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No incluye el décimo, ¿verdad? En cambio, si quiero, por ejemplo, quiero los últimos, quiero, veamos, de la quinta, de la posición 5 hasta la 15, pues tengo que hacer esto. ¿Cuáles son los caracteres que están de la 5 a la 15? Dice Gauss es E, ¿verdad? Es el príncipe de las matemáticas, ¿verdad? Gauss es el príncipe. Esta sería la posición 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. No incluye el 15, ¿verdad? Entonces lo estoy poniendo aquí, el 15. Por ejemplo, si nosotros empezamos desde el inicio, no es necesario poner el 0. O sea, podríamos decir de 0 a 10 y va a decir lo mismo que antes, ¿verdad? Car Gauss. No es necesario poner el 0. También podríamos tomar, si empezamos de 0, es opcional ponerlo, ¿verdad? Y podríamos tomar los últimos caracteres, por ejemplo, decir desde la posición 20 hasta el final. Entonces, hasta el final no es necesario poner porque vamos a llegar hasta el final. Entonces, veamos qué dice desde la posición 20 hasta el final es CIPE de las matemáticas, ¿verdad? Podríamos poner desde el 25 y eso daría de las espacios de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, si llegamos hasta el final, es opcional ponerlo. Por cierto, ¿cómo pondríamos hasta el final? Pues tendríamos que saber cuál es el último carácter, la posición del último carácter, o ponerle -1. Entonces, eso es slicing. Tomar una parte, que puede ser la parte inicial, como hicimos aquí, ¿verdad? De 0 a 10, puede ser una parte intermedia, por ejemplo aquí, del 5 al 15, o puede ser hasta el final, como hicimos en el último ejemplo. Y esto no es válido solo para las listas, también funciona para las otras secuencias, como por ejemplo, no es válido solo para las cadenas, perdón, sino que también para las listas y para las demás secuencias. Por ejemplo, si quiero saber de la lista de la posición 4 hasta el final, ¿cuáles eran esos elementos? Serían los números 11, 13, 17 y 19. Y me sale que es una lista también, ¿verdad? Porque está encerrada entre corchetes. Si quiero saber de la tupla, tomemos por ejemplo los elementos del 3 al 5, sería solo el 3 y el 4, ¿verdad? Porque recordemos que no incluye el 5. Solo me daría dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Sería Juan y Pedro. Sería el 3 y 4,
Juan y Pedro, veamos acá, Juan y Pedro, 0, 1, 2, 3 y 4. Serían estos dos de acá, ¿verdad? Bueno, eso es lo que es slicing.